Regreso con ustedes, mis amigos, aquí conversando con Faustino Collado, quien es politólogo y economista, y por cierto, hablando de temas económicos ahora mismo. Hablábamos del tema de la producción, y usted sabiamente nos explicaba algunos factores que incidían en la misma. Pero cuando hablamos de producción y hablamos de acuerdos que se han hecho internacionales como el de ERECASTA, ¿usted no cree que nuestros productores no están en desventaja con productos americanos o extranjeros en el momento que entre en aplicación ese DERECASTA? Bueno, estamos en desventaja con una economía más productiva como es la de Estados Unidos, pero no debiéramos estarlo con los otros países de Centroamérica, excepto Panamá, que son miembros del DERECASTA. ¿Por qué? Porque la economía dominicana es más grande que la de ellos, incluso a veces es más grande que la de dos países juntos. La economía dominicana es más grande que la economía de Nicaragua y Salvador juntos, por ejemplo. Es más grande que la de Guatemala, es más grande que la de Costa Rica. Entonces, lo que parece ser es que los burgueses dominicanos, los capitalistas dominicanos, son más rentistas que empresarios. Es decir, no invierten su dinero en maquinarias, en tecnología, y al pagar bajos salarios, porque los salarios dominicanos son muy bajos, no atraen mano de obra más calificada. Ellos prefieren pagarle a los haitianos en la construcción, en la agricultura, que trabajan más barato, o a los venezolanos que llegan, o a los peruanos que trabajan en la construcción, para supuestamente ganar más. Entonces, la economía dominicana es abierta, es una economía abierta hacia el mundo, porque es una economía, a pesar de que somos la más grande de Centroamérica, somos una economía relativamente pequeña. Entonces, tenemos que ser más competitivos. Entonces, no se ve de parte de ningún gobierno, desde Balaguer, que fue que aprobó la primera medida en la OMC, y luego Hipólito Mejía, que aprobó el DERECASTA, no se ha visto en ningún gobierno un plan estratégico de modernización constante de la industria, a pesar de proindustria, que se supone, y procompetencia, que deben trabajar en eso, y no que no se hayan algunos avances, porque yo, en términos políticos, puedo hacer crítica dura como cuestionador del sistema capitalista que soy. Pero como académico me cuido de ser lo más equilibrado posible. O sea, ha habido algunos avances, pero cuando tú vas a ver esos avances, benefician más al inversionista extranjero con la ventanilla única que al local, que al inversionista local. Por ejemplo, en mango, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no tenemos una agroindustria avanzada en mango para envasar, hacer todo tipo de productos, desodorante, perfume, y lo mismo con el cacao? ¿Por qué el arroz nuestro en los últimos 60 años sigue produciendo menos de 5 tareas, menos de 5 quintales por tarea? Mientras que Vietnam produce 8, 9, la India y Estados Unidos produce 10. ¿Por qué? Es decir, si no se toman medidas técnicas, científicas, tecnológicas, la economía dominicana entonces siempre va a ser deficiente con relación a otros países. Oye, uno le da hasta lo que hemos visitado a Centroamérica, con el perdón de los amigos centroamericanos, son más atrasados que nosotros. En materia agrícola. En muchísimas cosas, más atrasados que este país. Pero nosotros le compramos, ellos no venden a nosotros. Aquí hay muchos productos de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica, y nosotros entonces no exportamos para esos países. ¿Cómo se explica eso? Es por la concepción rentista
O sea, somos más una economía de importación que de exportación. Sí, pero que somos más una economía de importación, por supuesto, que de exportación, porque estamos importando más de 30.000 millones de dólares todos los años y estamos exportando solamente 12.000 y pico de millones de dólares. Y de esos 12.000 y pico, ríete tú, casi 9.000 son de la zona franca. Uf. Es decir, el productor dominicano es un productor raquítico. Y no es que no tiene dinero, porque tú sabes la fortuna que han acumulado aquí los Vicini, los Capellanes, el Grupo Linda, los Corripios y toda esa oligarquía económica de República Dominicana que se ha hecho multimillonaria. Pero incluso cuando tú ves la cúpula del PRM y tú ves su declaración jurada de bienes, allá hay fortuna hecha en los últimos 20, 30 años. ¿Y dónde están esas fortunas? Aquí no están, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos una economía más productiva con todo ese dinero que han obtenido explotando los asalariados de República Dominicana? Entonces, yo estoy pesimista con esta clase política que no tiene esa inteligencia y esa disposición para convertir la economía dominicana en una economía realmente competitiva en el plano internacional. Faustino, mire, hay un tema que preocupa mucho a los dominicanos, que es la inflación. ¿Qué factores están impulsando la inflación actualmente y qué medidas pueden tomarse para mitigar ese problema inflacionario? Bueno, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para hacer una especie de pedagogía con el tema de la inflación, porque la inflación es de múltiples factores. Hay factores externos, es decir, inflación importada, ¿verdad? Y si somos una economía que importamos más que exportamos, quiere decir que la inflación externa nos afecta mucho. Nos afecta la dolarización de la economía, que es más creciente. Ya tú vas por donde quieras y tú ves que apartamentos, viviendas, alquilen dólares. Los vehículos en los dealers los ponen en dólares. Ahí. Somos una economía dolarizada. Es decir, dependiente de lo que pase con el precio del dólar en Estados Unidos. Y a nivel interno, nosotros tenemos unos costos que son crecientes, entre lo que podemos citar el tema de la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es un componente de costo muy alto. Entonces, si una empresa, la energía es cara, oye bien, la energía es cara, y si encima de eso, cada empresa aquí y hasta cada casa tiene que tener una fuente. No, inversor no. Una empresa tiene que tener una planta. Una planta grande. Ah, sí, sí, claro. Entonces, eso es un costo adicional. Claro. ¿Verdad? Y el mantenimiento de la planta. Entonces, aquí hay una serie de cosas que aumentan los costos, y al aumentar los costos, aumentan los precios, y esa es la base de la inflación. Lo otro es que la economía dominicana se ha ido concentrando, como decía, en pocas empresas. Por ejemplo, los supermercados. Por donde quiera ya tú ves que las cadenas de supermercados están arropando. Y eso lo que hace es que viven subiendo los precios. Ahora, en una economía capitalista, la inflación es un componente del capitalismo. Que nadie crea que en el capitalismo no va a haber inflación. Ahora, lo que decimos los economistas es que esa inflación debe ser tolerable, que no pase de 10%, pero que la clase asalariada debe tener compensación anual, indexación de ese aumento de los precios. ¿Y se ha visto esa indexación actual? Aquí nosotros tenemos en la ley de impuestos, la ley tributaria, que desde 1995 hay una exención de impuestos a partir de un límite, ¿verdad? Eso empezó con el gobierno de Balaguer en el 95 con
que todo el que ganaba hasta 5,000 pesos no pagaba impuestos sobre la renta. Ha ido subiendo, subiendo, y del 2017 estuvo en 34,616 pesos. Y todo el que gana en República Dominicana menos de 34,616 no paga impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Los últimos gobiernos del PLD, de Danilo Medina, y este gobierno que ya va para 5 años, no la están aplicando. Quiere decir... ¿Cómo así? No la están aplicando. Es decir, si hubieran aplicado el aumento de inflación, porque la indexación es de acuerdo al aumento de inflación. Si la inflación aumenta un 10% en este 2024, el gobierno e impuestos internos a esos 34,116 debe sumarle el 10%, que sería cerca de 3,500 pesos. Que aumente un poco más para que ya no sean 34. No va a ser de 34, sino que sería 37. Hoy debería ser cerca de 50,000 pesos que estén exentos. Por eso que nos rinden los chelitos. Claro, y si a mí, si una persona que gana 35,000 pesos, 40,000, no le cobran impuestos hasta 50,000, eso es un alivio. Claro. Para compensar el alza de los precios, ¿verdad? Pero este gobierno no está cumpliendo con esa medida. La otra cosa que se ha instaurado aquí en República Dominicana desde 1992, que es un triunfo de la clase patronal de República Dominicana en contra de los trabajadores, es que aquí no hay aumento general de salario. Aquí se aumenta el salario mínimo, pero cada 2 años. Todo el que tiene otro salario que no sea el salario mínimo, se pasa años sin tener un aumento de salario. Entonces, ¿cómo se compensa la inflación? Bueno, se compensa con más producción, como te dije hace un rato, pero se compensa a los asalariados aumentándole el salario para compensar la inflación. Eso es en todos los países del mundo que hay esa solución. O sea, no estamos inventando. Pero aquí hemos visto que antes de que la inflación real llegue a los establecimientos, hace tiempo que ya los dueños de supermercados le han aplicado esa inflación aumentando los productos. Hoy aumentan el salario y mañana aumentan los precios, porque esta es una economía controlada por el neoliberalismo, así que laissez-faire, libre mercado, no hay control, entonces aquí se necesita un control. Óyeme, hasta Bukele, y no me luce a mí citar a Bukele porque yo creo que es un pichón de dictador. Sí. Pero Bukele sentó a los empresarios de El Salvador y le dijo, a partir de mañana, ustedes tienen que buscar la forma de compensar. No, de tener precios razonables, porque es que la especulación tiene que ser controlada por el Estado, porque hay que defender el bolsillo de los consumidores de alguna manera. Fotino, el tiempo es corto y hay muchos temas que tratar, pero es una síntesis ahí. Mire, recientemente se ha discutido mucho sobre la deuda externa de la República Dominicana. ¿Y cree usted que el país está en riesgo de sobreendeudarse? Y si de ser así, ¿cuáles serán las consecuencias? O sea, me gustaría que usted nos hablara de eso. El país está sobreendeudado. Aunque técnicamente alguien podría venir así a decir aquí que no, porque en economía se dice, en teoría económica, que mientras alguien tiene capacidad de pago, no tiene problema. Y ciertamente la economía dominicana tiene capacidad de pago, pero a costa del déficit presupuestario que yo hablaba, y eso deteriora o limita los servicios del Estado, los servicios a la población, salud, educación, transporte, etcétera, etcétera. Pero en la deuda dominicana nosotros tenemos un problema, que me gustaría que hiciéramos otro programa con eso, que es la llamada deuda del Banco Central, que son 20,000 y pico de millones de dólares ya. Porque la deuda externa dominicana total es unos 70,000 millones de dólares.
pero 20.000 millones de eso es del Banco Central. Entonces, ese es un problema que ningún gobierno lo ha resuelto. Y si no se resuelve ese problema, esa deuda está creciendo más o está creciendo en un porcentaje parecido a la deuda del gobierno central, por un mecanismo que oportunamente podemos explicar aquí. No, usted está compelido a regresar a hablarnos de ese tema del Banco Central. El Banco Central está metiendo a la economía dominicana con esa deuda que crece todos los años como una bola de nieve en un gran problema. Bueno, Faustino, muchos temas interesantísimos. Gracias por, vamos a decir, esta cátedra para todos los amigos televidentes de Sobre los Hechos. Esperamos tenerlo de nuevo por acá, pero ya vamos a votar un programa completo para que desglosemos punto por punto, empezando por el tema de lo que está creando el Banco Central, como usted acaba de decir, para que no nos agarre de sorpresa. Exacto. Muchas gracias por haber venido al programa. Siempre. Señores, hemos llegado al final de su programa Sobre los Hechos.